increíble revelación. Un perro pastor esperó 4 años por su familia y lo que sucedió te dejará. Su nombre es Héroe, un perro pastor de mirada fiel, que durante 4 largos años ha estado en la vieja carretera que conecta el pueblo con la ciudad. Cada mañana, al despertar, el viento soplaba en su pelaje mientras un rayo de sol caía sobre la tierra reseca que alguna vez fue su hogar. Su familia tuvo que irse, obligados por la pobreza. La decisión fue como un puñetazo al corazón. Dejar su hogar, dejar a Héroe, fue el mayor sacrificio que pudieron hacer, en busca de un futuro que pareciera más brillante, aunque eso significara abandonarlo. La vestimenta sencilla y sucia de los lugareños duele al mirarla. En el pueblo, los sueños parecen desvanecerse, como el humo que se desliza entre las casas de adobe. Las miradas de desprecio a menudo chocan con los ojos de aquellos que apenas sobreviven. La gente murmura, clavando divisiones entre los que se quedan y los que se van. Pero Héroe, con su espíritu leal, permanece en la carretera, esperando. Su cola se mueve con esperanza cada vez que escucha el sonido de un motor, una ilusión, nunca un regreso. En ese entorno, un niño llamado Manuel, con el corazón apretado de tanto resentimiento por su propia familia, ve en Héroe un amigo silencioso. Su risa es una melodía triste, y su tristeza es más pesada que una piedra. Cada tarde, Manuel busca a Héroe, y juntos recorren los campos, encontrando consuelo en la compañía del otro. La relación florece en medio de la adversidad, dos almas perdidas que se encuentran en un rincón de la soledad. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la rutina de Héroe y Manuel se vuelve un remanso de paz, donde los prejuicios del pueblo parecen desvanecerse. Pero la noticia llega como un rayo, la familia de Héroe regresa. No es la alegría de un reencuentro lo que trae consigo el regreso. Es la dura realidad de quien vuelve a encontrar un hogar transformado y herido. Héroe siente su aroma en el viento. Su corazón late fuerte. Corre como si no hubiera un mañana, el sol brilla con fuerza en su pelaje mientras se acerca a sus dueños. Todos los ojos del pueblo se posan sobre esta escena, momentánea, casi mágica. Pero el eco del pasado pesa cuando la familia enfrenta las verdades que tuvieron que ocultar. Héroe se detiene a su lado, su cola meneándose con furia. ¿Realmente se quedarán esta vez? La pregunta queda flotando en el aire, atrapada entre el anhelo y el dolor. Esa imagen de Héroe, corriendo hacia el futuro incierto, deja el corazón partido. ¿Podrán realmente hallar el perdón y la paz que tanto anhelan? Héroe se detuvo en seco, mirando a su familia con una mezcla de alegría y confusión. Cada uno de los miembros lo miraba con ojos inexpresivos, sus rostros reflejaban el peso de las decisiones pasadas. María, la madre de Héroe, se agachó, extendiendo una mano hacia él. Su voz temblaba como si estuviera a punto de romperse en 1000 pedazos. Héroe, mi héroe. Pero antes de que las palabras pudieran romper el hielo entre ellos, una sombra de duda se cruzó en los ojos del perro. Mientras tanto, Manuel, que había estado observando desde la distancia, sintió un nudo en el estómago. Era innegable que Héroe había encontrado a su familia. Pero, ¿qué pasaría con su propio corazón vacío? El perro que había sido su compañero, su confidente, ahora estaba en una encrucijada. Miró a Héroe, deseando que su lealtad permaneciera a su lado. No te vayas, Héroe, murmuró, su voz apenas un susurro. La familia de Héroe intentó recomponer su vida, pero los días que pasaron comenzaron a mostrar las grietas de su regreso. Las viejas rencillas nunca desaparecen del todo. Las peleas sobre el dinero, las pérdidas y las esperanzas frustradas resurgían con la misma rabia que antes. Héroe, atrapado en esta tormenta emocional, corría de un lado a otro, intentando mantener unidas a las dos partes de su vida. Se desplomaba con frecuencia, con la cabeza entre las patas traseras, mirando a Manuel desde la ventana de la casa. Cada vez que Manuel llegaba, Héroe saltaba con un brillo nuevo en sus ojos, semi-olvidando las tensiones que lo rodeaban. Manuel acariciaba su pelaje, y por un momento, ambos olvidaban el conflicto. Un día, mientras jugaban en el campo, el niño tropezó y se cayó al suelo. Héroe corrió hacia él, lamiendo sus lágrimas. «Todo estará bien, amigo. Todo estará bien», parecía decir con su mirada. Ese instante de conexión era un refugio en medio del caos. Sin embargo, las discusiones familiares aumentaban. Un día,
Cuando la discusión se tornó especialmente agitada, Manuel escuchó a María sollozar en su habitación. Llevado por una mezcla de preocupación y curiosidad, se acercó sigilosamente y pudo oír fragmentos de sus palabras. Nos necesitamos, pero, ¿podremos? ¿Héroe puede perdonarnos? Esa noche, Manuel observó a Héroe mientras éste intentaba acomodarse en una esquina de la casa, como si quisiera desaparecer. La tristeza que emanaba del caló en el alma del niño. De repente, se sintió abrumado. No podemos dejar que esto termine mal, pensó. Y en ese momento, hizo un pacto con el destino, lucharía por Héroe y por su familia, con el alma en llamas. Manuel se acercó a la familia de Héroe y propuso un plan. No podemos seguir así. Héroe necesita a todos nosotros. No podemos permitir que se sienta solo. Pero, ¿tendrán sus corazones la fuerza necesaria para enfrentar juntos sus demonios? La pregunta quedó flotando en el aire, un eco de esperanza mezclado con miedo. Mientras la familia se reunía alrededor de Héroe, el destino del perro y del niño se entrelazaba aún más. Las sombras del pasado amenazaban con regresar, y la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Sería posible encontrar esa paz esperada entre rencores y anhelos? Manuel se sintió más decidido que nunca. Era el momento de hablar en voz alta, de abrir las heridas hasta que comenzaran a sanar. Cuando la familia se reunió en la sala, un ambiente pesado, casi eléctrico, envolvía el aire. Héroe, con la cabeza gacha, se acomodó en el suelo, apoyando su hocico sobre sus patas. Manuel lo miró, sintiendo como su corazón latía fuerte, casi como un tambor de guerra. Escuchen, exclamó, rompiendo el silencio. Todos los ojos se posaron en él, sorprendidos, pero también un poco desconcertados. Héroe, él ha estado aquí, a nuestro lado, aunque no supiéramos cómo mostrarle lo mucho que significa para nosotros. No podemos dejar que sus heridas se abran más. Debemos luchar por él, por nuestra familia. María, con los ojos llenos de lágrimas, miró a su hijo. Pero, Manuel, ¿cómo podemos sanar lo que está roto? No tengo respuestas, solo dolor. Tú eres su madre, gritó el niño, defendiendo la vulnerabilidad de su madre. Siempre lo ha sido. Este es el momento de mostrarle a Héroe que estamos aquí, que lo queremos de verdad. No solo con palabras, sino con acciones. Los rostros de los adultos se tornaron serios. Pedro, el hermano de Manuel, cruzó los brazos, pero en sus ojos había una chispa. Tal vez deberíamos planear algo juntos. Un día, solo para él. Recordarle que es parte de nosotros. Héroe alzó la cabeza, como si comprendiese. Con el brillo en su mirada, se levantó y se acercó a Manuel, quien le acarició la cabeza. Fue un instante sagrado, una unión silenciosa que llenó la sala de calidez. Esa misma noche, la familia se dispuso a idear una sorpresa. Con risas y murmullos, comenzaron a compartir ideas. Hablaron sobre un picnic en el parque, un lugar lleno de recuerdos, un lugar donde Héroe había correteado feliz en sus días de cachorro. Y mientras los planes tomaban forma, Manuel sintió que algo dentro de él se iba aclarando. Había esperanza. Los días siguientes, la tensión en la casa empezó a desvanecerse, aunque no sin esfuerzo. Cada uno se esforzaba por hacer espacio en su corazón para el perdón. Al amanecer del día del picnic, el ambiente estaba cargado de anticipación. Héroe, con su cola moviéndose de lado a lado, parecía percibir la alegría en el aire. Manuel sonreía, imaginando la sonrisa que iluminaría el rostro de Héroe cuando llegaran al parque. Cuando llegaron, el sol brillaba intensamente. Héroe saltó del coche, corriendo hacia el césped, como si hubiera encontrado su propia esencia. Manuel lo siguió, sintiendo la felicidad estallar dentro de él. Pero en ese instante de alegría, una sombra inesperada apareció en el horizonte. Era un hombre que observaba desde la distancia, con una mirada intensa. Su presencia rompió la burbuja de felicidad. Héroe, gritó, como si cada sílaba temblara de emoción. Manuel se detuvo en seco al oír el nombre. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería de Héroe? Las preguntas brotaron como un torrente, y el corazón de Manuel se hundió de nuevo en la confusión. La familia se detuvo, aún sin darse cuenta del peligro que acechaba, y en esa fracción de segundo, mientras Héroe giraba la cabeza hacia el extraño, la posibilidad de volver a perderlo se cernía sobre ellos. Estaba Héroe a punto de enfrentar un nuevo desafío. La tensión se palpaba en el aire. El camino hacia la redención parecía complicado, y ahora un nuevo enemigo se asomaba en el horizonte. ¿Quién era realmente el hombre que había llegado a interrumpir su felicidad? La familia, unida por el amor, tendría que luchar nuevamente. Pero el desenlace sería diferente, podrían mantenerse firmes ante la tormenta que se avecinaba.
Manuel sintió un nudo en el estómago al ver la figura del hombre. No era solo un extraño, había algo en su mirada que resonaba en lo más profundo de su ser. ¿Cómo sabe él el nombre de héroe?, pensó, mientras el perro se detenía, paralizado entre su viejo amor por este nuevo rostro y el cariño que sentía por su familia. El hombre avanzó, su expresión intensa, casi ansiosa. Héroe, ven aquí, exigió, su voz cargada de una urgencia desconocida. No era solo un llamado. Sonaba como si héroe le perteneciera, como si este momento hubiese estado esperando por años. María y Pedro se quedaron con la boca abierta, incapaces de mover un músculo. Solo Manuel, con el corazón acelerado, dio un paso al frente. ¿Quién eres tú?, preguntó, su voz destacando sobre el murmullo lejano del parque. El hombre se detuvo, sorprendiendo a todos por la sinceridad en sus ojos. Soy Javier, su antiguo dueño. Lo dejé hace 4 años por circunstancias que nunca debieron alejarme de él. La confesión se liberó de sus labios, sacando a relucir un pasado que Manuel no podía comprender. Lo busqué durante mucho tiempo, pensé que había desaparecido. Héroe, que parecía confundido por la súbita atención, dio un paso hacia atrás, permaneciendo firme junto a Manuel. Este vínculo mágico entre hombre y perro hizo que un escalofrío recorriera la columna de Manuel. No. Héroe, no es tus recuerdos, es parte de nuestra familia ahora, replicó con firmeza, sintiendo la necesidad de proteger a su amigo. La tensión en el aire aumentó. Las manos de Manuel temblaban ligeramente mientras intentaba aferrarse a Héroe, quien olfateaba el viento, atrapando la esencia de su pasado. Era evidente que un tira y afloja emocional se estaba gestando. Escucha, yo he estado perdido sin él, continuó Javier, su voz temblorosa. Tuve que mudarme abruptamente, y pensé que nunca volvería a verlo. La tristeza y el anhelo en su rostro iluminaban la oscuridad del parque. Pero nosotros somos su familia ahora, respondió Pedro, levantando la voz por primera vez. Héroe tiene un hogar. Este es su hogar. La calidez de su afirmación resonó en el aire, creando una especie de escudo protector alrededor de la familia. Manuel sintió que el conflicto interno de Héroe se intensificaba. Había amor y lealtad para dar de ambos lados, pero el perro solo podía estar con uno. Héroe, ven aquí, susurró Manuel, extendiendo su brazo hacia el perro. Héroe miró alternadamente a Manuel y a Javier, atrapado en una tormenta de emociones. Esa conexión visual lo decía todo, y el perro pareció escuchar el eco de su propio corazón. ¿Qué harás, héroe?, preguntó Manuel, su voz un hilo de esperanza. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de amor y miedo. La decisión de Héroe tendría repercusiones más allá de este instante, más allá del picnic llenos de promesas. La pelea por su cariño estaba bien cimentada, pero la lealtad de Héroe podría ser el factor que decidiera quién tendría la última palabra. Manuel sintió una punzada en el pecho, el amor estaba a punto de entrelazarse con la pérdida. Mientras la familia se mantenía en silencio, Manuel no podía evitar pensar en lo que significaría perder de nuevo a su perro. Héroe, no te vayas, gritó un poco más fuerte, su voz cargada de emociones. Y en ese momento, el mundo pareció detenerse. Los ojos de Héroe, profundos y atentos, fijaron su mirada en Manuel. Pero, ¿qué deciría? La respuesta estaba a punto de revelarse, y el destino del pequeño grupo podría cambiar para siempre. La expectación se cernía en el aire, el próximo ladrido, el próximo movimiento de Héroe podría definir una nueva realidad. ¿Están todos listos para el desenlace? Manuel sintió que su corazón latía con fuerza, un tamborileo en su pecho que parecía resonar en el parque. Héroe estaba parado allí, mirándolo a él y a Javier, indeciso. Un aire pesado llenaba el espacio entre ellos, como si las horas se hubieran vuelto minutos. Las respiraciones de María y Pedro eran apenas susurros, pero Manuel podía sentir la misma tensión en sus cuerpos. Javier, por su parte, avanzó un paso, su rostro lleno de una melancólica esperanza. Lo busqué en cada refugio, en cada calle, dijo con un tono casi quebrado. No sabía si estaba bien, si había encontrado un hogar. Cada palabra era un eco de la desesperación que había vivido sin Héroe. Manuel sintió una pequeña punzada de compasión, pero también de desconfianza. La familia siempre está primero. Eso fue hace 4 años, contestó Manuel con determinación. Héroe ha sido parte de nuestra vida. Nos rescata cada día. No puedo permitir que te lo lleves como si no hubiera pasado nada. Su voz resonaba con firmeza, aunque dentro de él el miedo a perder a Héroe crecía. ¿Dónde estaría el equilibrio entre la lealtad al perro y la comprensión hacia el hombre angustiado que lo había llamado? Héroe, de un salto, se acercó un paso hacia Javier. El movimiento supuso un revés para Manuel, los instintos del perro estaban en conflicto, y esa pura conexión que existía entre Javier y Héroe parecía jugarles una mala pasada. No.
Ven aquí, héroe, suplicó Manuel, extendiendo su mano como un ancla que intentaba retener el amor incondicional que había crecido entre ellos. Una sombra cruzó la cara de héroe, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. En un instante, el tiempo se estiró interminablemente, como si tanto el mundo humano como el de los perros esperaran con aliento contenido la decisión de ese suave animal. Manuel sintió que el sudor le escurría por la frente mientras la realidad pesaba sobre él. Javier, notando la indecisión de héroe, se agachó a su nivel. Recuerdas todos esos momentos que pasamos juntos, ¿verdad, héroe? Hicimos tanto juntos. Su voz se desvaneció entre la tristeza y la súbita esperanza. Héroe parpadeó, su cola moviéndose lentamente, como si intentara hacer girar el lado de su corazón que recordaba a Javier. Manuel sintió que un rayo de dolor le atravesaba el pecho. No había nada que pudiera hacer para cambiar esa conexión, pero la fe en su amor no disminuiría. Eres mi mejor amigo, dijo Manuel con dulzura, y luego, más firme, siempre fuiste parte de nuestra familia. Pero en su corazón sabía que el peso de la lección de héroe lo dejaría marcado para siempre, como un cicatriz. Entonces, de repente, héroe dio un giro, mirando a su alrededor, y todo parecía actuar en cámara lenta. La familia observó con ojos ávidos, el aire tenso como si una tormenta estuviese a punto de estallar. Finalmente, héroe rompió el silencio, y con un salto, corrió hacia. El jadeo expectante de María y Pedro resonó en el aire. Todos contuvieron la respiración mientras el perro se detenía, sus patas firmes en el suelo, tomando una decisión que podría cambiar el rumbo de sus vidas. ¿A dónde irás, héroe?, preguntó Manuel con un hilo de voz, la realidad de la situación golpeándole como un latigazo. La dirección del perro definiría más que un simple instante, se trataba de amores, lealtades y pérdidas, y así, en ese momento crucial, el destino de todos estaba al borde del hilo de una decisión, un ladrido sutil, una cola moviéndose nuevamente, el sonido de un corazón en la encrucijada. Mientras Héroe miraba intensamente a ambos hombres, un nuevo giro se dibujaba en la historia. ¿Quién dejaría marcas más profundas en su camino? Todo estaba a punto de revelarse, y el eco de esa lección resonaría en el aire, despertando secretos aún no contados. Héroe dio un salto hacia atrás, un gesto inesperado que dejó a todos atónitos. En vez de elegir a uno de los dos, pareció buscar su lugar en medio de la tensión. Manuel sintió que el aire se volvía más denso, como si las nubes cargadas de tormenta estuvieran recogiendo fuerza sobre sus cabezas. María, que hasta ese momento había estado en silencio, dio un pequeño paso hacia adelante. Héroe, ¿qué has estado esperando? Su voz temblaba con suavidad. Eres tan querido por nosotros. Aquí siempre tendrás un hogar. El perro, con sus ojos llenos de esa inocente sabiduría que solo los animales poseen, miró a Manuel y luego a Javier. En ese momento, incluso el viento pareció detenerse, solo se escuchaba el repiqueteo de su corazón y el latido colectivo de los presentes. Héroe estaba recogiendo todos los fragmentos de su vida, su pasado con Javier, y su presente con Manuel y su familia. Es increíble, musitó Pedro, como un animal puede tener tanto amor dentro de él. Los ojos de todos se volvían hacia el perro, esperando que respondiera a la pregunta que se cernía en el aire. ¿A quién elegiría? Javier, que había permanecido agachado, sintió que su corazón se rompía lentamente. No puedes dejarme, héroe, dijo, la voz entrecortada. Te necesito. Fui un idiota al no cuidarte bien. Te dejé atrás cuando más te necesitaba. Pero nunca he dejado de pensar en ti. Mientras palabras de arrepentimiento salían de su boca, Manuel observaba la batalla de emociones en la mirada de héroe. La conexión de Javier con su perro era palpable, pero un ser humano puede romper una relación forjada en amor. Entonces, como si el tiempo hubiera vuelto a moverse, Héroe se giró. Corrió en dirección a Manuel, con la fuerza de una tormenta, un ladrido que retumbó, resonando en los corazones de todos. El perro se detuvo frente a él, moviendo la cola con furia, como si eso fuera suficiente para borrar los años de separación. El susurro de alivio que escapó de los labios de Manuel fue casi imperceptible, y de inmediato abrazó a Héroe. Era un abrazo sincero, lleno de esencias compartidas y momentos construidos. Siempre serás mi mejor amigo, repitió Manuel, sintiendo como su pecho se desbordaba de felicidad, pero, al mismo tiempo, la mirada de Javier se llenó de lágrimas. No puedo creer que hayas hecho esto, héroe. La confusión en su rostro era inconfundible. ¿Acaso no recuerda lo que compartimos? Se giró hacia Manuel, una mezcla de resentimiento y pena lacrando sus ojos. Debes dejarlo ir. Es su elección, y yo soy su pasado. Él necesita saber que tiene el derecho de decidir por sí mismo. Ese comentario hirió a Manuel más que cualquier otro ataque. La relación que había cultivado con Héroe era ahora un campo minado.
¿Acaso la elección del perro no era también su elección? La perspectiva de perder a su amigo le quemaba por dentro. Siempre será libre para decidir, Javier, respondió Manuel, sintiendo la rabia en sus venas, pero deben ser 6 años desde que dejaste que se fuera. La sensación de justicia empeoraba con cada palabra pronunciada. La tensión estaba creciendo otra vez, y la elección de héroe había abierto una herida que ardería por mucho tiempo. Nadie notó que el cielo comenzaba a oscurecerse, las nubes gritaban los conflictos humanos que sucedían debajo. Pero, en medio de la tormenta, Ero empezó a ladrar. Un ladrido diferente, casi como si quisiera llamar a la calma, como si supiera que aún había una decisión que tomar. Con un súbito impulso, Ero se volvió una vez más. La búsqueda de su lugar aún no había terminado y Manuel, aunque en paz momentáneamente, sentía que nada quedaba resuelto. ¿Qué haría el perro ahora? La elección estaba lejos de concluir y, en el aire, una pregunta palpitaba: ¿podría Héroe, el valiente perro, hallar un camino que uniera los corazones fracturados de su familia actual y la de su pasado? La historia aún guardaba sus secretos, y la revelación de la elección de Héroe golpeaba como un trueno a punto de desatar la lluvia. Héroe observó a ambos hombres, sus rostros bañados en emociones potentes: amor, pérdida, angustia. Cada ladrido era como un intento de desentrañar este complicado nudo que mantenía a su familia separada. Manuel respiró hondo, sintiendo como el aire pesaba en sus pulmones. No hay que hacer esto más difícil, dijo María, cortando la tensión. Un eco de compasión tiñó su voz. Héroe no debería ser un trofeo que encargue a quien ganó y quien perdió. Se trata de su bienestar. Javier asintió lentamente, aferrándose a la esperanza, como si una chispa de entendimiento comenzara a iluminar la duda oscura que había estado creciendo en su interior. Tienes razón. Solo quiero lo mejor para él. Sus palabras flotaron en el aire, pero Manuel se preguntó si realmente lo creía. ¿Y qué es lo mejor para él?, preguntó Manuel, mirando a Javier. ¿Seguir repartido entre dos mundos? ¿O encontrar un hogar donde lo amen de verdad? Un silencio pesado se asentó entre ellos, mientras Héroe batía su cola, un símbolo de elocuente felicidad en la tensión que parecía aumentar. El perro, como si intuyera la carga de esa pregunta, corrió hacia el grupo de niños que había estado observando a distancia. Se lanzó entre ellos, saltando y ladrando con entusiasmo, como si el simple hecho de estar rodeado de alegría lo llenara de energía. Uno de los niños, su hija pequeña, lo abrazó con fuerza. «Héroe. Te he extrañado tanto», gritó, entre risas y saltos. Un torrente de emociones atravesó a Manuel, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Él siempre será un parte de nuestra familia», murmuró, incapaz de contenerse. Javier contempló la escena, la conexión de Héroe con los niños era pura. Por un instante, la melancolía lo invadió, como un eco del pasado que lo recordaba de lo que había perdido. Su respiración se volvió entrecortada y, entonces, la realidad llegó a él como un golpe punzante. Aunque Héroe había sido una vez su viejo compañero, había un nuevo hogar esperándolo ahora. Quizás haya algo más que decir, algo más. La voz de Javier tembló, cargada de emoción. Si simplemente lo dejara estar aquí, entre su nueva familia, él necesita elegir, no tú. Manuel se atrevió a responder, sintiendo que la verdad se manifestaba como una llamarada. Recuerda que el amor también significa soltar. Héroe regresó, moviendo la cola con entusiasmo, con un brillo diferente en su mirada. Daba la impresión de que había encontrado su voz en medio de este dilema. Pasó de Pedro a María, luego hacia Javier, por último, corrió hacia Manuel nuevamente, como un reflejo de su propio viaje entre dos mundos. ¿Puedes ver esto, Javier?, Manuel preguntó, emocionado. Héroe no está dividido. Es un puente. Un símbolo de amor que trasciende el tiempo. ¿No es eso lo que todos necesitamos? Javier, con lágrimas brillantes, sintió una profunda transformación suceder en su interior. Era como si las cadenas de culpa comenzaran a romperse. Lo entiendo. Quiero lo mejor para él, incluso si eso significa quedarme en su pasado. Ese diálogo estaba lejos de terminar. La tormenta se desató por completo en el cielo, dejando caer gotas que parecían lacrimosas pero que, curiosamente, traían consigo una calma a la escena. Mientras los niños reían y corrían, la elección de Héroe se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que el amor, en su forma más plena, permite siempre dar un paso hacia adelante. Finalmente, Héroe se sentó entre Manuel y las risas de los niños, su mirada fija en el horizonte, como si supiera que la tormenta había pasado y solo quedaba un camino por recorrer, y entonces, un nuevo ladrido cortó el aire nuevamente, más profundo, más autoritario, trayendo consigo una inquietud.
Todos giraron para ver una sombra que se acercaba desde el camino que otras historias traería ese misterioso visitante. La tensión comenzaba a acumularse en el aire, prometiendo que la revelación no había terminado. Manuel sintió cómo su corazón se aceleraba al ver la silueta que avanzaba hacia ellos. Era un perro grande, un pastor alemán, con el pelaje brillante bajo la lluvia que comenzaba a caer con más fuerza. La expresión del animal era decidida, y una chispa de reconocimiento iluminó su mirada. Héroe, aún sentado, pareció captar lo que venía y se mantuvo alerta, su cola deteniéndose en seco. «¿Qué es eso?», murmuró María, un leve temblor en su voz. Sus ojos reflejaban sorpresa y un contraer de ansiedad. El perro, con una energía palpable, alcanzó el grupo al fin, y de repente todos se vieron envueltos en un espectáculo emocional. Con un ladrido resonante que retumbaba en el aire, el nuevo visitante se acercó rápidamente. Algo en su actitud, en su mirada intensa, dio a entender que conocía a Héroe. «No puede ser», exclamó Javier, mientras su rostro pasaba de la confusión a la incredulidad. «Ese es mi perro. Tito». La revelación golpeó a Manuel como un trueno en medio de la tormenta. Tito había sido un miembro importante en la familia de Javier, un amoroso compañero que había desaparecido años atrás. La historia de Tito no solo era la de un perro perdido, era el símbolo de la etapa más oscura que había soportado Javier, un recordatorio de todo lo que había dejado atrás. Héroe se levantó, sus ojos reflejaban tanto emoción como inseguridad, mientras se acercaba al nuevo perro, como si percibiera que había más en su llegada que un simple encuentro. Tito se acercó, olfateando el aire, y tras unos momentos de tensa expectación, se abalanzó sobre Héroe en un gesto de reconexión. «¿Cómo es posible?», preguntó Manuel, incapaz de dejar de mirar a Tito, quien estaba felizmente reunido con Héroe, pero también era un recordatorio del pasado de Javier. Las lágrimas brotaron de la mirada de Javier mientras se arrodillaba para acariciar a Tito. «Te he buscado tanto tiempo. Nunca dejé de pensar en ti, amigo», murmuró, lleno de una mezcla de alegría y dolor. «Esos 4 años han sido difíciles para él», dijo María suavemente, dando un paso hacia Javier mientras lo observaba abrazar a Tito. La conexión entre ellos era palpable, casi eléctrica. La ambigüedad del momento comenzó a asentar una nueva realidad. Héroe, Tito, y los niños, todos estaban conectados de alguna manera. Héroe ladró, procurando acercar a ambos perros para que se conocieran. Era como si supiera que su papel era ofrecerles paz. «¿Qué significa esto?», cuestionó Manuel, su voz temblando ligeramente. «¿Tito aquí? Significa que debes volver a casa». Javier se enderezó, su mirada buscando respuestas, pero la confusión anidaba dentro de él. Su deseo de quedarse con Héroe pronto se encontraba en una encrucijada. «No sé. A veces el pasado no se puede cambiar, pero hoy siento que hay una oportunidad», dijo en voz baja, como si tuviese que reconsiderar todo lo que había creído. La tormenta en el cielo también parecía reflexionar sus pensamientos, arremolinando las nubes, formando sombras que destacaban la incertidumbre del momento. La llegada de Tito era tanto un regreso como una nueva puerta que se abría. La mirada de Héroe se movió entre Javier y Tito, y Manuel se dio cuenta de que Héroe había crecido en amor y aceptación. «Todos tenemos caminos difíciles, a veces, el amor significa permitir que todos encuentren su lugar», reflexionó, recordándole a Javier que el amor puede tomar muchas formas. Sin embargo, el súbito ladrido de Héroe rompió la tensión, y todos se giraron hacia la dirección de donde había llegado Tito. Del camino que se perdía en la distancia, una figura humana apareció a la vista, caminando con un paso resuelto. ¿Quién era el que buscaban este reencuentro tan cargado de emociones? Manuel sintió que su corazón latía con fuerza nuevamente. La historia apenas comenzaba a desenredarse, y la verdad dejaba de ser solo una posibilidad. Lo que estaba a punto de revelarse cambiaría todo para ellos. «¿Quién será?», preguntó Manuel, su voz apenas un susurro, ya sintiendo que el viento cargaba respuestas inesperadas. Estaba destinado a ser un nuevo desafío o una oportunidad para sanar. Manuel entrecerró los ojos, tratando de enfocar su vista en la figura que se acercaba. La silueta se hacía más nítida a medida que la lluvia continuaba cayendo, convirtiendo el paisaje en un mar de emoción y desconcierto. Una mujer de cabello rizado y oscuro, con un abrigo desgastado que la protegía del frío, caminaba directamente hacia ellos. Su expresión era seria, pero el brillo en sus ojos parecía hablar de un profundo deseo de reencuentro. «No puede ser», murmuró María mientras avanzaba, entre la confusión y la esperanza. «¿Ella es la dueña de Tito?». Los corazones de los presentes parecieron detenerse. La mujer se detuvo a una cierta distancia, mirando fijamente a Tito y Héroe, como si estuviera sopesando la realidad que tenía frente a ella. Luego, su mirada se centró en Javier, quien, aún en cuclillas, no podía apartar los ojos de su antiguo compañero. «Tito», dijo la mujer, su voz quebrada por la emoción,
Eres tú, querido amigo, dio un paso adelante, y en ese momento, los recuerdos comenzaron a fluir como un torrente. Su rostro mostró un torbellino de emociones, añoranza, amor, y esa fragilidad típica de una historia marcada por la pérdida. Tito, sintiendo la conexión profunda que tenía con su antigua dueña, dio un paso hacia ella. Mientras la mujer se arrodillaba, Javier sintió una mezcla de euforia y ansiedad. ¿Cómo llegaste hasta aquí?, preguntó, incapaz de ocultar el nudo en su garganta. La angustia en sus ojos era clara, estaba en un mar de emociones con olas de dolor y felicidad chocando entre sí. La mujer, secándose las lágrimas, contestó, nunca dejé de buscarlo. Su recuerdo ha estado conmigo todos los días. No sabía si alguna vez lo volvería a ver. La voz de la mujer temblaba, y esos momentos cargados de nostalgia erizaban la piel de todos. Pero yo héroe, balbuceó Javier, su voz reflejando el tumulto que sentía. Sabía que el camino que había seguido junto a Héroe era importante, pero la presencia de Tito lo hacía cuestionarse su destino una vez más. Este es Héroe, dijo Manuel, uniendo las manos mientras observaba la escena que se desarrollaba. Ha sido increíble para Javier, como un segundo chance. Héroe se acercó a Tito, olfateando a su antiguo amigo con respeto, como si supiera que su llegada no traía solo confusión, sino una promesa de nuevas oportunidades. La mujer se levantó lentamente, atrapando el aire con cada palabra. Si él ha estado contigo, no puedo expresar cuánto te agradezco. Nos salvamos el uno al otro. Miró a Javier con los ojos repletos de historias no contadas y promesas de amistad. Lo siento, pero ¿hay algún camino para que ellos también sean parte de esto?, preguntó María, siendo testigo de la hermosa pero complicada situación. Sabía que el amor podía ser complicado, y los lazos entre Héroe y Javier eran igualmente fuertes. La mirada de Javier pasó de Tito a Héroe, y en su pecho se sentía una batalla. No sé qué hacer. Mi vida ha cambiado desde que llegaste. Pero te prometo que haré lo mejor para todos. Mientras la lluvia seguía cayendo, el aire se sintió pesado. Cada uno se aferró a sus propias esperanzas y temores. Sin embargo, un nuevo ladrido resonó entre ellos, un ladrido que no solo era de Héroe, sino de dos almas entrelazadas que pedían una respuesta. Los latidos de Manuel aumentaron, sintiendo que lo que estaba a punto de suceder podía cambiarlo todo. La conversación que se avecinaba definiría el camino que tomaría. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó, sintiendo que la tensión se acumulaba entre ellos. Todos miraron hacia la mujer, esperando que su respuesta no solo iluminara el camino de Javier, sino también el destino que les esperaba a ellos como grupo. Ahora hay que decidir, afirmó, pero su voz estaba llena de una dulzura esperanzadora. Decidir lo que somos capaces de hacer juntos. Las palabras flotaban en el aire, y Manuel sabía que convenir en ese momento era solo el comienzo. Lo que vino después marcaría sus vidas para siempre. Los días pasaron, llenos de encuentros y reconciliaciones. La familia de Héroe, ahora con Javier y la mujer que había llegado en busca de Tito, trabajó unida para encontrar un equilibrio. Héroe jugaba entre ambos mundos, como un puente que unía el pasado y el presente, mientras cada uno de ellos intentaba forjar un nuevo camino. Un día, sentados en la sala de la casa, se sentía un ambiente distinto, cálido y lleno de risas. La mujer, que se llamaba Lucía, había traído una tarta hecha en honor a Héroe y Tito, y los niños corrieron emocionados a su alrededor, disfrutando del momento. La atmósfera se llenó de risas y el eco de historias antiguas compartidas por Javier, recordando cómo había encontrado a Tito y cuánto había significado su regreso. Manuel, sintiendo que su conexión con Héroe se había profundizado más que nunca, lo observaba con una sonrisa. El perro, feliz de tener compañía y amor en abundancia, corría entre los niños, ladrando de alegría y mostrando cuánto había crecido desde su separación. Las viejas heridas comenzaron a sanar, y el perdón se convirtió en un canto de unidad. Me alegra ver cómo las cosas se están alineando, dijo María en voz baja, mientras acariciaba el pelaje de Héroe. Era lo que siempre quisimos, un hogar lleno de amor, sin divisiones entre nosotros. La confianza comenzó a florecer, y la comunidad del pueblo comenzó a ver con otros ojos a la familia de Héroe. Las murmulladas palabras de desprecio se desvanecieron, y el pueblo celebró su transformación. De repente, un recuerdo regresó a la mente de Manuel. En su corazón, sabía que, aunque todo parecía ir bien, había algo que faltaba. ¿Qué pasará con Javier? Sus recuerdos y su conexión con Héroe no pueden ser ignorados, reflexionó. Se acercó a Javier, que conversaba con Lucía, y comenzó a hablarle de su relación con el perro. Siempre he sentido que Héroe era parte de mí, confiesa Javier, sus palabras salpicadas de emoción. Pero no pensé que sería posible compartirlo con otros. Nunca quise dividir, pero me duele el sentimiento de no haber estado allí cuando me necesitaba. Manuel lo miró a los ojos. Javier, el amor no se divide, se multiplica.
Héroe ama a cada uno de nosotros. No estás solo en esto. La verdad de sus palabras resonó, y Javier sintió cómo se deslizaba el peso de la culpa de sus hombros. Héroe se sentó junto a él, apoyando su cabeza en su regazo, como si entendiera que todo había cambiado. En ese momento, Manuel vio cómo Javier comenzaba a procesar el amor que había dejado de lado. Era el primer paso hacia un verdadero reencuentro. Unos días después, la familia decidió hacer un picnic en el parque, un lugar simbólico para todos, lleno de recuerdos. Héroe correteaba entre risas y alboroto, mientras Javier caminaba al lado de Lucía, compartiendo anécdotas del pasado. Mientras el sol se ponía, iluminando todo con un dorado cálido, los corazones de cada uno se unieron en un singular momento de paz. Hoy celebramos un nuevo comienzo, dijo Lucía, levantando su vaso en forma de brindis. Unidos por el amor de nuestros perros, por la familia que hemos formado todos juntos. Héroe miró a su alrededor, sintiendo la calidez de todos esos corazones que le ofrecían cariño. Ya no era un perro de dos mundos, sino el símbolo de un hogar que había sabido superar sus diferencias. Finalmente, cuando el sol se ocultó, Manuel miró hacia el cielo e hizo una promesa. Siempre seremos una familia, sin importar lo que pase. Las nubes comenzaron a dispersarse, y la luz de estrellas titilantes se reflejaba en sus rostros sonrientes. Lo que había comenzado como una historia de separación y dolor, se transformó en una celebración de amor y nuevas oportunidades. La vida había decidido, al fin, ofrecerles un nuevo capítulo. Bajo el cielo estrellado, Héroe ladró con fuerza, un ladrido de celebración, resonando con la certeza de que había encontrado no solo un hogar, sino un lugar donde cada corazón tenía su espacio. A partir de esa noche, la historia de Héroe, Javier, Manuel, María y Lucía se entrelazó en un nuevo relato de amor, perdón y superación. El eco de sus risas y ladridos se convirtió en parte de la esencia del pueblo, donde cada paso que daban hacia adelante marcaba un nuevo rumbo, uno donde solo la esperanza y el amor parecían ser eternos. Ahora, si te ha encantado esta historia, este es el momento de apoyar de verdad. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más personas. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final. Queremos saber qué te hizo sentir, y compare ahora este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación de amor y unión. No esperes ni un segundo más, sé parte de nuestra comunidad y acompáñanos en el siguiente capítulo.